La segunda unidad del curso de Problemas Colombianos efectivamente va a hablar sobre el ámbito de lo que es la Constitución de 1886 y sus legados. Como su nombre muy bien lo indica, el propósito fundamental aquí es tratar cuáles fueron los legados que dejó la Constitución de 1886. Una constitución que por demás fue bastante conservadora, muy penalista, que utilizó el estado de sitio, que utilizó una ley penal que se denominó la Ley de los Caballos o la Ley 61 de 1888, y fue una constitución que a través de esos instrumentos penales intentó castigar a todo aquel que osara hablar mal de esa constitución, hablar mal del gobierno, hablar mal de la iglesia, hablar mal del papel moneda de curso forzoso. Por tanto, lo primero que nosotros entonces tenemos que saber es cómo se produjo dicha constitución, y para ello entonces será necesario entonces hablar un poco de un periodo anterior a la aparición de dicha constitución. Ese periodo en la historia política de Colombia se denomina como el periodo de la regeneración, un periodo que comprende más o menos entre los años 1880 hasta 1900 o el fin de la Guerra de los 1000 días. En otras palabras, fue el periodo en donde gobernó el Partido Conservador o el Partido Nacional, el Partido Conservador Nacionalista o Regeneracionista, en donde la figura principal fue el señor Rafael Núñez. Una vez hemos abordado un poco ese contexto de los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias que dejó dicha constitución, vamos a abordar un tema fundamental dentro de esta unidad que es conocido en la historia política de Colombia como la República Conservadora. Esa república comprende un periodo más o menos entre 1914 y 1930, un periodo de 16 años donde hubo 4 presidentes conservadores y en donde se caracteriza sobre todo porque allí el que gobernó fue el Partido Conservador Radical, tradicionalista y adepto prácticamente a los valores tradicionales y católicos. Si bien ese periodo de la República Conservadora fue un periodo bastante represivo frente a las protestas sociales, allí hubo un margen de ganancia y un margen de exacerbación o de prosperidad económica al llegar las concesiones petroleras, al recibir la indemnización de Panamá y al recibir el gobierno colombiano una serie de empréstitos. Pero la mancha negra que tuvo este gobierno fue básicamente lo que les acabo de mencionar, la violenta represión hacia las protestas sociales, por la emergencia de las masas en la vida política, por la emergencia de aquellas personas que reclamaban de una u otra forma sus derechos sociales, sus derechos de bienestar. Y una vez hemos estudiado esa parte que tiene que ver entonces con la Carta Constitucional, con el periodo de la República Conservadora, vamos a hablar entonces de eso que se han llamado los historiadores también como la República Liberal. Esa República Liberal comprende más o menos un periodo de gobierno entre 1930 y 1945, es decir, unos 15 años de poder. Allí también hubo varios gobiernos liberales, pero sobre todo lo que tenemos que destacar es que se llama República Liberal porque allí se intentaron implementar todas las políticas de corte social y de bienestar social, o aquello que menciona María Teresa Uribe como el Estado justo, es decir, el Estado benefactor implementado por el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Pero otra cosa, además de eso, que es necesario tener presente en esta República Conservadora, es siempre la pugna entre dos sectores del Partido Liberal. Un sector bastante radical, bastante elitista y conservador, adepto a la economía de libre cambio, y ese otro sector representado por Alfonso López Pumarejo, que era un sector que propugnaba ante todo aminorar el capital y considerar y beneficiar y garantizar derechos sociales a la población de ese entonces. En otras palabras, esos van a ser los 3 aspectos que nosotros vamos a trabajar en esta unidad. Bienvenidos.